Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La casa del bosque. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 12. La maravillosa máquina. Al día siguiente, Pa cortó las cabezas de algunas gavillas de avena y trajo a Ma las pajas amarillas, limpias y brillantes. Ella las puso a remojo en un balde con agua, para ablandarlas y mantenerlas así. Se sentó entonces junto al balde y trenzó las pajas. Cogió algunas, anudó los extremos y comenzó a trenzar. Las pajas eran de longitudes diferentes, y al llegar cerca del final de una paja, Ma colocaba otra nueva, larga, que sacaba del balde en el lugar de aquella y continuaba trenzando. Dejaba que el extremo de la trenza cayera nuevamente en el agua y continuaba trenzando hasta tener muchos metros de trenza. Durante muchos días dedicó todo su tiempo libre a trenzar las pajas. Hacía una trenza fina, estrecha y suave, utilizando 7 de las pajas más pequeñas. Para una trenza más gruesa utilizaba 9 pajas de las más largas y las anudaba haciendo muescas, y de las pajas más largas confeccionaba la trenza más ancha. Después de trenzar todas las pajas, enhebraba una aguja con hilo blanco y fuerte y empezando por el extremo de una trenza, la cosía dando vueltas y más vueltas, sosteniendo la trenza para que estuviera plana después de haber sido cosida. Con esto hacía una pequeña estera y Ma decía que era la copa de la corona de un sombrero. Después sostenía fuertemente la trenza por un borde y continuaba cosiéndola, dando vueltas y más vueltas. La trenza tiraba hacia adentro y eran los costados de la corona. Cuando la corona era suficientemente alta, Ma sostenía la trenza suelta de nuevo mientras continuaba cosiendo alrededor y la trenza quedaba plana y aquello era el ala del sombrero. Cuando el ala era suficientemente ancha, Ma cortaba la trenza y cosía el final fuertemente para que no se destrenzara. Ma hizo sombreros para Mary y para Laura con la trenza más fina, la más estrecha. Para Pa y para ella hizo sombreros de la trenza más ancha, con muescas. Este sería el sombrero de Pa para los domingos. Le hizo también 2 sombreros con la trenza más ancha, la más basta. Cuando terminaba un sombrero, Ma lo dejaba en una tabla para que se secara, dándole una bonita forma, y cuando estaba seco mantenía la forma que ella le había dado. Ma sabía hacer unos bonitos sombreros. A Laura le gustaba observarla y aprendió a trenzar la paja e hizo un pequeño sombrero para Charlotte. Los días se acortaban y las noches eran más frías. Una noche Jack Frost pasó cerca y por la mañana se veían colores brillantes aquí y allá entre las verdes hojas del gran bosque. Después las hojas ya no eran verdes, eran amarillas y rojas, carmesí, doradas y amarronadas. A lo largo de la valla de troncos, el sumaque alzaba sus conos rojo oscuro de bayas sobre las brillantes hojas llameantes. Las bellotas se desprendían de las encinas y Laura y Mary construyeron pequeñas copas y platitos para la casa de juego. Las nueces comunes y las de caria caían al suelo en el gran bosque, y las ardillas se daban prisa, atareadas por todas partes, recogiendo su despensa invernal de nueces que escondían en árboles huecos.
Laura y Mary salieron con Ma a recoger nueces y después rompieron la cáscara exterior y las almacenaron en el ático para el invierno. Era divertido recoger las grandes nueces redondas y las nueces de caria más pequeñas y las pequeñas avellanas que crecían arracimadas en los arbustos. Las blandas cáscaras exteriores de las nueces tenían un jugo marrón que les manchaba las manos, pero la avellana olía bien y sabía muy bien, además, cuando Laura utilizaba los dientes para extraer la avellana. Todos tenían trabajo ahora, ya que había que almacenar las hortalizas. Laura y Mary ayudaban, recogiendo las polvorientas patatas después de que Pa las hubiera sacado de la tierra, y tirando de las largas zanahorias amarillas y los redondos nabos con su color púrpura en lo alto, y ayudaban a Ma a cocinar las calabazas para hacer tortas. Con el cuchillo de carnicero, Ma cortaba las grandes calabazas color naranja por la mitad. Les quitaba las semillas del centro y cortaba la calabaza en tiras largas de las que separaba la corteza. Laura ayudaba cortando las tiras en cuadrados. Ma ponía los cubos cortados en el gran cazo de hierro sobre el fogón y vigilaba mientras la calabaza hervía lentamente todo el día. El agua y el jugo tenían que evaporarse totalmente y la calabaza nunca debía quemarse. Dentro del cazo se formaba una masa espesa, oscura de agradable olor. No hervía como el agua, pero surgían burbujas que de pronto explotaban, formando agujeros que se cerraban con rapidez. Cada vez que una burbuja explotaba se percibía el olor rico y caliente de la calabaza. Laura, de pie sobre una silla, vigilaba la calabaza por Ma y la removía con una pala de madera. Sostenía la pala con las dos manos y agitaba cuidadosamente porque si la calabaza se quemaba no tendrían tortas de calabaza. Aquella noche cenaban calabaza cocida preparada con pan. Dibujaban bellas formas en sus platos. Tenía un bonito color y se alisaba y moldeaba tan bien con el cuchillo. Ma nunca permitía que jugasen con la comida en la mesa. Tenían que comer siempre con pulcritud todo lo que se les ponía en el plato sin dejar nada. Pero con la calabaza cocida y tostada les permitía hacer bonitas formas antes de comérsela. Otras veces cenaban la fruta Hubbard cocida. La corteza era tan dura que Ma tenía que usar el hacha de Pa para cortarla en trozos. Cuando los trozos se cocían en el horno, a Laura le gustaba untar con mantequilla la suave carne amarilla del interior de la corteza y comérsela con una cuchara. Para cenar tenían a menudo maíz sin cáscara y leche. Esto también era bueno. Lo era tanto que Laura apenas podía esperar a que el maíz estuviera a punto después de que Ma comenzaba a prepararlo. Se tardaba de 2 a 3 días en hacerlo. El primer día, Ma limpiaba y cepillaba las cenizas sacándolas de la estufa fogón. Después quemaba leña de madera dura, limpia y brillante, y reservaba las cenizas que metía en una pequeña bolsa de tela. Aquella noche Pa traía algunas mazorcas de maíz con grandes granos gruesos. Arrancaba las orejas de las mazorcas y los pequeños granos que cubrían las puntas. Desgranaba entonces el resto en un gran cazo hasta llenarlo. Al día siguiente, temprano, Ma ponía los granos sueltos y el saco de las cenizas en la gran olla de hierro.
La llenaba de agua y mantenía la ebullición durante largo tiempo. Finalmente los granos de maíz comenzaban a hincharse y se hinchaban más y más hasta que la piel se abría y se pelaban. Cuando todas las pieles se habían desprendido, Ma arrastraba fuera la pesada olla, llenaba un balde limpio con agua fría del arroyo y pasaba el maíz de la olla al balde. Enrollaba por encima de los codos las mangas de su floreado vestido de calicó y se arrodillaba junto al balde. Con las manos frotaba una y otra vez el maíz hasta que las cáscaras caían y quedaban flotando en el agua. Vertía frecuentemente el agua y llenaba nuevamente el balde con cubos de agua del arroyo. Continuaba frotando y limpiando el maíz entre sus manos y cambiando el agua, hasta que todas las cáscaras se habían desprendido y saltaban. Ma tenía un bonito aspecto con sus brazos desnudos, redondos y blancos, sus mejillas enrojecidas y su cabello oscuro liso y brillante, mientras frotaba y limpiaba el maíz en el agua clara. Ni una sola gota de agua salpicaba jamás su bonito vestido. Cuando finalmente el maíz estaba a punto, Ma ponía todos los blandos y blancos granos en una gran jarra en la despensa. Finalmente ya tenían el maíz pelado y la leche para cenar. Algunas veces desayunaban también con maíz y jarabe de arce, y otras veces Ma freía los blandos granos con pedazos de tocino, pero a Laura le gustaban más que nada con leche. El otoño era divertido. Había tanto trabajo, tantas cosas buenas para comer, tantas cosas nuevas para ver. Laura iba de un lado a otro, activa y charlatana, como las ardillas, de la mañana a la noche. Una mañana helada llegó una máquina por el camino. 4 caballos tiraban de ella y la montaban 2 hombres. Los caballos la llevaron al campo en donde Pa, tío Henry, el abuelo y el señor Peterson habían amontonado su trigo. 2 hombres más vinieron montados en una máquina más pequeña. Pa le dijo a Ma que ya habían llegado los trilladores y se apresuró a ir al campo con su tiro de caballos. Laura y Mary pidieron permiso a Ma y después corrieron al campo detrás de su padre. Tío Henry llegó en su caballo que ató a un árbol. Después él y Pa engancharon los otros caballos, 8 en total, a la máquina más pequeña. Engancharon cada pareja al final de un largo palo que salía del centro de la máquina. Una gran barra de hierro unía por el suelo esta máquina a la más grande. Luego Laura y Mary preguntaron y Pa les dijo que la máquina grande se llamaba trilladora y el palo se llamaba barra volteadora y la pequeña máquina se llamaba de caballos de carga. Un hombre se sentaba en lo alto de la máquina de caballos de carga y cuando todo estaba a punto azuzaba a los caballos, que comenzaban a caminar en círculo alrededor del hombre, cada pareja de caballos tirando del largo palo del cual estaba enganchada y siguiendo a la pareja que tenía delante. A medida que daban vueltas, pasaban cuidadosamente por encima de la barra volteadora que no dejaba de girar sobre su eje a ras del suelo. Su fuerza de tiro hacía girar la barra y ésta movía la máquina trilladora que estaba detrás de la pila de trigo. Esta maquinaria hacía un ruido enorme, golpeando y resonando con estrépito. Laura y Mary permanecían fuertemente asidas de la mano, a la orilla del campo y observaban con asombro. Jamás en su vida habían visto una máquina semejante. Jamás habían oído un ruido parecido. Pa y tío Henry lanzaban las gavillas de trigo a una tabla de la máquina pequeña.
Un hombre que permanecía de pie en la tabla las recibía y desataba las gavillas. Luego las introducía una a una en la abertura situada en un extremo de la trilladora. La abertura parecía la boca de la trilladora con sus largos dientes de hierro que masticaban las gavillas y la trilladora se las tragaba. La paja salía volando por un extremo de la trilladora y por un lado de ésta salía el trigo. Dos hombres trabajaban muy deprisa, pisando y apilando la paja. Los granos de trigo caían de la trilladora dentro de una medida de medio bushel, y tan pronto la medida estaba llena, otro hombre introducía este grano en un saco vacío. Este hombre tenía el tiempo justo de llenar el saco antes de que la medida volviese a rebosar de trigo. Los hombres trabajaban tan rápidamente como podían, pero la máquina los mantenía en el ritmo. Laura y Mary estaban tan excitadas que casi no podían respirar. Entrelazadas fuertemente sus manos, observaban todo con atención. Los caballos giraban y giraban. El hombre que los conducía hacía restallar el látigo y gritaba: «Vamos adelante, John, no intentes eludir este penoso trabajo». Y chas, el látigo. «Cuidado ahí, Bill. Vamos, chico, no tienes otro remedio que ir a buen paso». La trilladora se tragaba las gavillas. La paja dorada salía volando formando una nube. El trigo fluía dorado marrón por el conducto de salida mientras los hombres se apresuraban. Pa y tío Henry empujaban las gavillas hacia abajo tan deprisa como les era posible, y el desperdicio y el polvo volaban por todas partes, lo cubrían todo. Laura y Mary estuvieron contemplándolo todo el tiempo que pudieron. Luego volvieron corriendo a casa para ayudar a Ma a preparar la comida para todos aquellos hombres. En el fogón estaba hirviendo una gran olla que contenía col y carne, y en el horno un gran cazo con judías y un pastel Johnny. Laura y Mary pusieron la mesa para los trilladores. Pusieron pan con sal y mantequilla, cuencos con calabaza cocida, tortas de calabaza y tortas de bayas secas, galletas, queso y miel, y jarras de leche. Ma puso después sobre la mesa las patatas hervidas, la col y la carne, las judías cocidas, el pastel Johnny caliente y el jugo de la fruta Hubbard, y sirvió té. Laura se había preguntado siempre por qué el pan hecho con harina de maíz se llamaba pastel Johnny. No era pastel. Ma no lo sabía a no ser que los soldados del norte lo llamasen pastel Johnny, porque la gente del sur, en donde ellos luchaban, lo comían tan a menudo. Llamaban a los soldados del sur Johnny Rebs. Quizás al pan del sur lo llamaban pastel solamente para divertirse. Ma había oído comentar que debería llamarse pastel de viaje. Ella lo ignoraba. Sería un pan muy conveniente para llevar consigo en un viaje. Al mediodía los trilladores se sentaron a la mesa llena de abundante comida, pero no sobró nada, pues aquellos hombres trabajaban duramente y tenían mucho apetito. Hacia media tarde las máquinas habían terminado todo el trillado. Los propietarios de las máquinas se las llevaban adentrándose en el gran bosque cargando con ellos los sacos de trigo dados como paga. Iban a otro lugar en donde los vecinos habían apilado su trigo y querían que las máquinas lo trillasen. Pa estaba muy cansado por la noche, pero se sentía feliz. Henry, Peterson y yo hubiéramos necesitado un par de semanas cada uno para trillar tanto grano con el mayal como el que ha trillado esta máquina hoy, le dijo a Ma. No hubiéramos conseguido tanto trigo ni hubiera quedado tan limpio.
Esta máquina es un gran invento, continuó. Habrá quien se apegue a los viejos sistemas si así les apetece, pero yo estoy a favor del progreso. Estamos viviendo una gran época. Mientras cultive trigo, voy a encargar siempre que venga una máquina a trillarlo si es que hay alguna en la vecindad. Aquella noche estaba demasiado cansado para hablar con Laura, pero Laura se sentía orgullosa de su padre. Era Pa quien había conseguido que los otros hombres apilaran las gavillas de trigo y había hecho venir la máquina de trillar, que era una máquina maravillosa. Todos estaban satisfechos de que hubiera venido.